Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 24 de octubre, martes de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Leemos el capítulo 5, versículos 12, 15, 17 al 19 y 20 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así, la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así, por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la abundancia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Recordemos que San Pablo, al escribirle a los romanos, a esta comunidad de Roma, lo que ha querido hacer es ponerse a hablar de esa obra salvadora del Señor, esa obra de santificación, esa obra de redención que nos ofrece Dios. Y ha comenzado a explicar cómo se llega a esa salvación que nos ofrece el Señor, y nos ha dicho solo por el camino de la fe. No hay otra vía. Y se ha establecido a Abraham como ese padre de la fe, ese modelo de la fe que ha sido una fe perseverante a pesar del paso de los años. Ahora empieza a hablar de la fe en Jesucristo, por la cual tenemos esa redención, esa salvación, esa obra salvadora que nos ofrece Dios. Y San Pablo, ¿qué es lo que hace? Comienza a explicar. Por un solo hombre entró el pecado al mundo. ¿De qué está hablando San Pablo? San Pablo está hablando, lógicamente, de la necesidad de nuestra redención. ¿Por qué existe la necesidad de que seamos redimidos? Porque el pecado entró al mundo en el primer hombre. Va a ser sumamente bello lo que dice San Pablo. ¿Por qué? Porque nos va a contestar una pregunta que es lógica, una pregunta que siempre está dando la vuelta ahí y que efectivamente es una pregunta que uno tiene que saber contestar. La pregunta es, ¿por qué el resto tenemos que pagar por el pecado de Adán y de Eva? Si fue su pecado. Obviamente que una manera fácil de responder y rápida es decir, bueno, pero igual nosotros pecamos. No hay ninguno de nosotros que no haya cometido pecado.
No hay ninguno de nosotros que sea completamente justo, pero podríamos argumentar, bueno, pero porque se ha introducido efectivamente la concupiscencia en nuestra vida y no sé qué. Sí, sí, pero nosotros hemos pecado y si hubiéramos estado en el puesto de Adán y de Eva, también hubiéramos pecado. Pero es importante darse cuenta de que la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta es mucho más profunda. Si una persona dice, es injusto que el resto paguemos por el pecado de Adán y Eva, bueno, entonces también tendríamos que decir que es injusto tener la vida, porque la vida la tenemos porque la hemos recibido, transmitida a partir del primer hombre y la primera mujer. Hemos recibido esta naturaleza humana que viene de ellos. Y entonces, ¿qué pretendemos? No existir. No, es que mejor fuera no existir. No, eso nunca es mejor. Existimos y existimos porque ha habido un primer hombre y una primera mujer. Y de ellos hemos recibido esta que es nuestra naturaleza humana. Pero además hay que darnos cuenta que no hay ningún acto de injusticia de recibir de nuestros padres lo que nuestros padres pueden dar. O dicho de otra manera, nadie puede dar lo que no tiene. Adán y Eva han entregado a su descendencia la naturaleza humana, pero han entregado a una naturaleza humana caída, que ha perdido algo en el pecado original. Quejarnos no es justo que a nosotros se nos transmita el pecado original de Adán y de Eva. Fuera tan loco como quejarnos porque yo no nací rubio, ojos azules. Oye, pero ni tu papá, ni tu mamá, ni tus familiares son rubio y ojos azules. Entonces no hay ninguna injusticia en que no hayas nacido así. Es una cuestión de que no te podían dar aquello que no tienen, aquello que no formaba parte de su naturaleza. Lo que perdió Adán y Eva en el pecado original fue justamente esa gracia de Dios que consiste en esa amistad, en esa intimidad con Dios. Entregan entonces a su descendencia una naturaleza caída. Y esto es lo que está recordando San Pablo. Por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. No era el plan de Dios para el hombre. Y por eso esa muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Lo que estamos diciendo, es decir, Adán transmite lo que puede transmitir. Pero ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito. Porque si el delito de un solo hombre causó el castigo para todos, la muerte para todos, por el don de un solo hombre que es Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo entonces? Si una persona dice, es injusto que yo tenga que recibir el pecado original que me dio Adán, bueno, entonces seguramente será también injusta la salvación que te ofrece el Señor, porque no se te va a dar por ti, ni por tus méritos, sino por los méritos de Él. Y cuando comparamos las consecuencias del pecado de Adán con las consecuencias de la obediencia de Jesús, ¿qué encontramos? Que el mal es infinitamente inferior al bien, que aquello que perdimos en el pecado de Adán es infinitamente menor a toda la abundancia de vida, de gracia que nos ha entregado el Señor en la obediencia de Jesús. Por eso continúa San Pablo, si por el pecado de un solo hombre se estableció la muerte, con mucha más razón reinarán en la vida por un solo hombre que es Jesucristo, aquellos que reciban esa gracia salvadora, la gracia salvadora que nos ofrece el Señor. En resumen, dice San Pablo, así como por el pecado de un solo hombre que era Adán vino la condenación, ahora por la justicia de uno solo, por la obediencia de Jesucristo, ha venido a todos la justificación. Y esa justificación da la vida. Y así, la desobediencia de uno afectó a todos,
pero también por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Recibiremos entonces esa obra salvadora de Dios. De modo que, y aquí vienen las palabras más preciosas de lo que hemos leído, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que efectivamente se manifestara cómo Dios es infinitamente superior al mal. El mal no está en comparación con Dios. A la gracia de Dios, al justificarnos, vamos a tener el poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesucristo. Qué bonitas entonces estas palabras de San Pablo, porque nos hacen entender una idea muy, muy clara y muy necesaria en nuestra existencia. El mal, por más terrible que sea, nunca tiene la última palabra. El mal no supera el poder de Dios jamás. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra de Dios. ¿De dónde viene el Evangelio que acabamos de leer? De lo que hemos leído el día de ayer. Vimos el día de ayer cómo entre la muchedumbre un hombre le grita a Jesús: dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Amigo mío, ¿quién me ha hecho a mí juez de las herencias? A mí no me corresponde eso. E inmediatamente el Señor ha comenzado un discurso hablando sobre la avaricia. Tengan cuidado con la avaricia. Tengan mucho cuidado con la avaricia. ¿Y la avaricia qué es? La avaricia es poner el corazón con el deseo de las cosas de este mundo, como si las cosas de este mundo fueran a darme la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Y nos ha puesto entonces una parábola de un hombre rico que ha tenido una gran cosecha y piensa en hacer graneros más grandes para entonces guardar todo lo que tiene y poder entonces sí disfrutar de la vida en paz y en tranquilidad. Y ahora continúa el Señor con ese mismo discurso. ¿Por qué? Porque ha terminado diciéndoles: atentos, atentos con ese corazón que busca las cosas de este mundo y que no busca hacerse rico de lo que vale ante Dios. Y en esa línea, para tener el corazón efectivamente buscando lo que vale ante Dios, ¿cómo tenemos que vivir? Listos, listos y preparados. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Oye, el Señor nos habla como si tuviéramos que estar listos para salir de viaje. Sí, mucho más, mucho más. Lo que se nos está diciendo, lo que nos está diciendo Jesús es que nuestra condición en este mundo es peregrina. Estamos de viaje continuamente. Estamos de paso. Cuando una persona se da cuenta verdaderamente que no se va a quedar en este mundo, cuando de verdad hace el esfuerzo, porque esto necesita un esfuerzo espiritual, porque es muy fácil dejarse atrapar por las ideas de la paz y de la seguridad en este mundo y de anhelar y buscar solo la paz y la seguridad de las cosas en este mundo. Cuando yo hago ese ejercicio espiritual y tengo verdaderamente esa convicción, yo estoy
solo de paso en este mundo. Entonces estoy siempre apuntando hacia la meta. Qué precioso es darnos cuenta por qué nosotros somos la iglesia peregrina. Somos la iglesia peregrina porque estamos en camino. Todos nosotros estamos en la misma condición, peregrinos hacia la vida eterna. Peregrinos hacia la vida eterna, no otra cosa. Y cuando tenemos esta condición, ¿qué sucede? Sucede que no dejamos que nuestro corazón se apegue a las cosas del mundo. No significa que no vivimos en el mundo. Claro que vivimos en el mundo. No significa que no disfrutamos de las cosas de este mundo. Cada vez que podemos las disfrutamos. Qué bonito es tener una vacación, qué bonito es tener una buena comida, qué bonito es tener las cosas que ofrece el mundo. Muy bien, maravilloso. No hay ningún problema. El problema es cuando yo tengo apegado el corazón a las cosas de este mundo, a la paz, a la seguridad, a la tranquilidad. Cuando yo pretendo que la vida sea ausencia de problemas, que una vida buena sea porque yo no tengo ninguna contrariedad, porque no tengo ninguna falta de paz. Bueno, no, eso no es. Y por eso yo voy a poder vivir con la misma felicidad en abundancia y en escasez. Voy a poder vivir con la misma felicidad en la salud o en la enfermedad. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo y las situaciones de este mundo no van a determinar mi existencia. Yo sigo siendo un peregrino que camina hacia el cielo. Y fíjate entonces cómo lo expresa el Señor, porque es bellísimo. Estén listos, la túnica puesta, las lámparas encendidas, sean semejantes a esos criados que están esperando a su Señor. Mira la imagen preciosa. ¿Quién soy yo? Yo soy el criado de Dios. Soy el criado de Dios y estoy esperando su llegada. Soy el servidor del Señor y estoy siempre esperando su llegada. Para que cuando su Señor regrese de la boda, abrirle en cuanto llegue y toque. Para que cuando el Señor me llame, yo esté bien dispuesto para recibirlo. Y fíjate en la palabra que utiliza el Señor, dichosos, dichosos, aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Dichosos, es decir, ¿qué nos está diciendo? Que aquel que vive en esta condición, aquel que no tiene el corazón avaro, aquel que no ha pegado su corazón a las cosas de este mundo, ¿qué le va a suceder? Que cuando venga el Señor a buscarlo, estará dichoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que estuve esperando toda mi vida. Para esto viví toda mi vida. Yo no viví mi vida agotándome para solucionar todos los problemas de este mundo. Yo no viví mi vida agotándome para tener una falsa seguridad. Yo no viví mi vida agotándome para poder descansar en este mundo. Yo viví mi vida agotándome, entregándome, trabajando, sirviendo, porque siempre he estado esperando al Señor, siempre esperándolo a Él. Y por tanto, si lo estoy esperando, cuando llega, ¿qué voy a tener? Dicha. La llegada del Señor, ¿qué significa en la vida de la mayoría de todos nosotros? La muerte. Entonces las palabras de Jesús, ¿qué están diciendo? Oye, cuando llegue el momento de la muerte, te vas a sentir dichoso. Eso es lo que está diciendo. No dichoso por morirte, dichoso por encontrar al Señor que esperabas, dichoso por ver a Dios, que esa era tu esperanza. ¿Y qué nos dice? Que yo les aseguro que se recogerá la túnica. ¿Quién? Él mismo, el Señor, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Él mismo nos va a servir a nosotros. Sí, esta es la promesa y este es el deseo que debe haber en nuestro corazón. Qué hermoso es cuando de verdad llenamos el corazón de la esperanza verdadera, profunda del cristiano.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.